Muy buenos días, hermanos, tengan el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando Marcos capítulo número 12 del versículo número 18 al 37. Y el día de hoy vamos a estar analizando 3 pasajes en estos versículos. Y vamos a empezar orando. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí presentes el día de hoy. Te pedimos que nos bendigas este día, que sea de bendición para nuestras vidas el mensaje que tienes para nosotros, que no haya ninguna distracción en este momento. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Y muy bien, este pasaje inicia con una pregunta de la resurrección. Vemos que un grupo de saduceos, que eran unos estudiosos de la palabra, este tipo de personas no creían en la resurrección y tenían la intención de hacer que Jesús se equivocara. Entonces le plantearon una situación en la que le pusieron este caso, que una mujer se casaba con un hombre, pero este hombre moría, y después de eso esta mujer se casaba con su hermano, pero este hombre también moría, y eran 7 hermanos, y con todos y cada uno de estos hermanos sucedía lo mismo, que se casaba la mujer y se iban muriendo uno por uno. Y le preguntan al final de quién iba a ser esposa esta mujer cuando ellos estuvieran en el cielo, cuando ellos murieran. Y aquí podemos ver que Jesús les hace notar el poco conocimiento que tenían de la Biblia, el poco entendimiento que tenían de esta, y les dice que los hombres iban a ser como los ángeles en el cielo, que no iban a darse en casamiento, y esto se debe a que la iglesia es una unidad, no tiene que haber matrimonios, puesto que es la iglesia y Jesús. Esa es la relación que existe. Y no solo esto, sino les da una respuesta aún más importante con su duda que ellos tenían sobre la resurrección, si existía o si no. Y podemos ver que aquí Dios les revela que todos los que creen en Él son salvos y no tienen una muerte espiritual, que a pesar de que podamos morir terrenalmente, nosotros en Jesús podemos vivir espiritualmente y no hay muerte en nosotros. Que nosotros éramos muertos cuando estábamos en el pecado, pero cuando creímos en Dios y le aceptamos a su Hijo Jesús, tuvimos de nuevo vida espiritual. Y después de esto sigue un segundo pasaje en el cual un hombre le pregunta a Jesús cuál es el principal mandamiento. Y después de esto podemos ver cómo en los versículos del 29 al 31 vemos que se dan todas estas respuestas, y voy a dar lectura. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mensaje es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y después de esto, al ver que Jesús le dio esta respuesta a esta persona realmente comprendió que era lo importante y le da esta respuesta: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno Dios es y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y ante esto podemos ver que Jesús le responde y le dice que había comprendido muy bien estos mandamientos y que estaba cerca del cielo. Aquí podemos ver que Jesús vio que este hombre había comprendido realmente lo que era importante, y que si seguía estos mandamientos él iba a ir al cielo, porque iba a tener a Dios en su corazón primeramente, y si era capaz de amar a Dios, iba a ser capaz
de dar amor hacia el prójimo. Y aquí podemos ver que si se cumplen estas dos condiciones en la tierra, sería un mundo completamente distinto, no habrían guerras, no habrían conflictos en este mundo, y es justamente lo que tiene que haber en nuestras vidas. Tiene que haber amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, tiene que haber servicio hacia los demás. Y por último, en el último pasaje, ahora Jesús les pregunta, les hace una pregunta: ¿cómo dicen que los escribas que el Cristo es hijo de David? Esto lo pregunta en el versículo número 35, y luego nuevamente en el versículo 37 vuelve a preguntar: ¿cómo pues es su hijo? Y aquí es de cierta forma paradójico, ya que sabemos que le decían padre, pero a la vez hijo, y aquí lo hacía con la finalidad Jesús, que supieran realmente quién es Él, que vemos que es cierto que Él es Dios, que Él es el principio, Él es el fin, que Jesús vino a este mundo también para morir por nosotros, que estando Él en el cielo dejó esa comodidad que Él tenía y vino para dar su vida por nosotros. Y podemos ver que también, a pesar de que Él era descendiente de David, que cualquiera diría es del linaje real, está para que le sirvan, para que le den todas las opulencias. Vemos que realmente no fue así, que Él tenía otro propósito, como podemos ver en Marcos 10:45, que dice: el Hijo del Hombre no vino a servir, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y podemos ver esto, que el verdadero propósito de Jesús no era que le sirvieran, sino Él vino a servir y a salvarnos. Cualquiera diría que era un conquistador que iba a librar a Jerusalén, al pueblo de Israel, de la opresión. Sin embargo, lo que Él vino fue a conquistar nuestras vidas, a salvarnos del pecado. Y ahora me gustaría que reflexionemos, que concluyamos viendo la relación que existe entre estos tres pasajes. Podemos ver que la máxima prueba de amor que hubo en la humanidad es el hecho que Jesús vino para salvarnos de la muerte, del pecado, que Él vino para servirnos, para dar su vida por nosotros y que nosotros podamos ser salvos. Y esto lo podemos relacionar con el segundo pasaje de amar al prójimo, de amar a Dios, que con este claro ejemplo que Dios nos está dando, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que amar a Dios y tenemos que servir al prójimo. Y que en el primer pasaje que mencioné, vemos que los saduceos no tenían estas cualidades, realmente ellos no seguían a Dios de manera genuina, tenían en su corazón otras cosas primero, e inclusive este tipo de situaciones les estaba impidiendo que ellos pudieran analizar, que pudieran comprender de verdad la palabra de Dios, y por eso es que eran tan incrédulos, que no sabían el verdadero significado de la resurrección, que no comprendían cómo eran las cosas de Dios. Y aquí podemos ver que nosotros tenemos que estar en constante meditación, leyendo la palabra de Dios, para conocer cada vez más de Él, para enamorarnos más de Él. Y era algo que los saduceos no hacían, ellos no leían las Escrituras. Y con esto acabamos, mis hermanos, y me gustaría recordarles que todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana ya está disponible los devocionales. Saludos y bendiciones.